Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, como siempre sean bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Iniciamos de inmediato con las noticias para este martes 4 de agosto de 2015. Luego de que el tribunal a cargo del nuevo juicio por genocidio resolviera enviar a Efraín Ríos Montt al sanatorio Los Pinos, inmediatamente una ambulancia de alerta médica llegó a su casa, ubicada en la zona 15. A continuación vemos las imágenes. Así fue trasladado hacia el hospital que se encuentra en la zona 13. Ríos Montt debía ingresar al sanatorio antes de las 12:30 y la ambulancia fue custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil, así como miembros del Ministerio Público. Y en el interior de la ambulancia se trasladó Suri Ríos, quien lo acompañó hasta el hospital privado, en donde deberá permanecer lo que dure el juicio. Más adelante tendremos las imágenes de este traslado, como repetimos que hace pocos momentos se generó, donde fue trasladado el general ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt a un hospital privado. En más noticias, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral indicó que el trámite de antejuicio no afecta la inscripción de los candidatos señalados. Gracias, buenas tardes. En el caso de las inscripciones de los candidatos, en el caso de diputados por el partido líder, así como del vicepresidenciable Manuel Barquín por dicha organización política y el presidenciable del partido Creo, Roberto González, no se ven afectadas, luego de que ayer la Corte Suprema de Justicia admitiera la solicitud de antejuicio y nombrara a un juez pesquisidor para que determine si se le retira o no la inmunidad a dichos candidatos. Como repito, el tribunal ha dicho que las inscripciones se mantienen en firmes. Esto va a ser determinante, según el director del registro, cuando los medios de investigación pasen a lo penal y un juez determine alguna medida contra los candidatos. Y nosotros, mientras no tengamos una disposición de los órganos jurisdiccionales de que se les forme una causa o que se les ligue a un proceso o se les ordene su detención, esas candidaturas continuarán vigentes. En el momento que un juez ordena que se le ligue a proceso porque hay indicios de criminalidad y que sí pudo haber participado en un hecho delictivo, pues eso ya es un tema diferente que será analizado en su momento, porque eso sí ya estaría afectando el aspecto de honorabilidad del candidato. Pero en el caso de candidatos a diputados o miembros de corporación que no haya sido resuelto aún los antejuicios, participan en las elecciones del 6 de septiembre y salen electos como ganadores, eso sería una situación un poco más complicada y ahí sí tendría el Tribunal Supremo Electoral que decidir sobre si adjudica o no adjudica los cargos. De llegar el partido líder a una segunda vuelta electoral y continúen las investigaciones contra el candidato a la vicepresidencia del país, será el Pleno de Magistrados el que deberá analizar esta situación, tomando en cuenta en que en pasadas elecciones no ha existido un antecedente similar. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. En más noticias, el llamado G4 hizo un llamado también a los diputados para que en la sesión de este día se aprueben las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pues indicaron que deben responder al clamor de la sociedad y no a los intereses de los partidos políticos ni personales. Además, resaltaron que se está a tiempo para que sean aplicables en las elecciones del 6 de septiembre. Gracias, buenas tardes. El grupo del G4, que está conformado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Alianza Evangélica Guatemalteca, como también la Iglesia Católica y la Universidad de San Carlos de Guatemala, hicieron un pronunciamiento este día. El llamado es para los diputados para que aprueben las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y su aprobación en tercera lectura. Esto porque consideran de que es importante hacer valer y escuchar la voz de los guatemaltecos. En particular, a la inminente aprobación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos en su tercera lectura, como requisito para ser enviado a la Corte de Constitucionalidad para su análisis correspondiente. En aras del fortalecimiento y reforma consistente de las instituciones democráticas, creemos que como mínimo
debe aprobarse por el Congreso de la República lo siguiente. Primero, darle validez legal al voto nulo. 2. Regular la reelección de legisladores y alcaldes. 3. Permitir que comités cívicos electorales puedan postular candidatos a diputados. 4. Regular y desestimular el cambio de diputado de unas bancadas a otras, conocido como transfugismo. El G4 considera que es importante que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos sea vinculante para estas elecciones que se estarán celebrando el próximo 6 de septiembre. Antes de que se reúnan los del Congreso. Por eso decimos llamado a la responsabilidad legislativa, porque aquí hay que ver la actitud también de los diputados, para que prevalezca siempre el amor a Guatemala, no a nuestro partido o nuestros intereses personales. Si realmente queremos que Guatemala cambie, tenemos que hacer lo posible por hacerla cambiar también en todas aquellas determinaciones que el día de hoy se aprueben en el legislativo. Que es un momento histórico, fundamental, está en manos de los señores diputados generar estos cambios, que los pueden hacer perfectamente si ellos realizan una modificación o una reforma al artículo 196 y al artículo 256 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, poniendo unos artículos transitorios al respecto. Trata de ser una caja de resonancia de todo lo que está ocurriendo en la conciencia tradicional, que manifiesta una tremenda inconformidad, porque pues los referentes para poderle entregar el poder y la confianza de gobernar está bastante debilitada por las situaciones que se están viviendo. También mostraron su reconocimiento al trabajo realizado por las instituciones de justicia, principalmente el trabajo del Ministerio Público, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, como también la respuesta del trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Al trabajo desarrollado por el Ministerio Público y la Fiscal General Telma Aldana, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el comisionado Iván Velázquez, así como expresar nuestro reconocimiento a la respuesta pronta y clara que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dado al clamor ciudadano en contra de la impunidad. De esta manera, el G4 considera que la reunión que se estará realizando este día en el Congreso de la República es importante. Por eso hacen el llamado para que se aprueben las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y de esta manera pueda ser aplicado ya en las elecciones del 6 de septiembre y que la Corte de Constitucionalidad cumpla también con su función, indicaron. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Byron Secaida. Gracias, Ana, por esta información. Esperemos qué sucederá en la sesión de esta tarde en el Congreso de la República y siempre tratando el mismo tema. Ahora damos paso a nuestro segmento de redes sociales. Lourdes Hércules está con nosotros ya y nos tiene las reacciones que han surgido respecto a este pronunciamiento que realizó el G4. Lourdes, buenas tardes. Así es, buenas tardes, William. Efectivamente, hemos colocado en nuestra página www.guatevision.com la nota: el Grupo Garante del G4 pide al Congreso aprobar en el corto plazo la reforma electoral y de partidos políticos. Para los representantes de la magistratura de conciencia, el sector académico y líderes religiosos, el debate a la reforma política es un reclamo ciudadano genuino que no debe retrasarse en el legislativo. Y ya tenemos los primeros comentarios que se han generado al respecto. Julio Monterroso opina: los diputados lo que menos quieren es trabajar y menos en leyes que no les convengan. Ellos están decididos a ser reelectos y no soltar su fuente de negocios fraudulentos. Bien por la petición del G4, pero la echaron en saco roto. Roberto Monterroso colocó: no serán escuchadas, pues a los diputados no les convienen las reformas. Atenta contra sus intereses maliciosos y poder seguir viviendo a costillas del pueblo de Guatemala. Seguir con sus negocios sucios. Y por último, la cuenta Movimiento Restauración Nacional, Inclusión Ciudadana escribió: primero, reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tal como se ha solicitado por las agrupaciones cívicas. Agilización de juicios a candidatos con acusaciones
eliminación de no idóneos por el Tribunal Supremo Electoral, artículo 113, Constitución de la República. Después, elecciones. En estas condiciones, no. A Guate le da vasca el sistema político actual. Estas y otras reacciones las puede encontrar en nuestras redes sociales, donde estamos en Facebook como Guatevisión y en Twitter como @Guatevisión_TV. Recuerde que también encuentra más noticias en nuestra página web www.guatevision.com, donde puede seguir en vivo nuestra transmisión desde cualquier parte del mundo. Esperamos sus comentarios sobre el acontecer nacional. Soy Lourdes Hércules y los espero en la emisión regional de las 18 horas. Gracias, Lourdes, por esta información. Nosotros seguimos con más noticias y a continuación las imágenes del traslado del ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt hacia un sanatorio privado, específicamente al sanatorio Los Pinos. Esto fue luego de que una ambulancia de alerta médica lo trasladara desde su residencia en la zona 15 hacia el hospital que se encuentra en la zona 13. Ríos Montt debía ingresar al sanatorio antes de las 12:30 y la ambulancia fue custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil, así como miembros del Ministerio Público. En el interior de la ambulancia se trasladó Suri Ríos, quien lo acompañó hasta el hospital privado, en donde permanecerá por lo menos hasta el 15 de agosto. Esto estará allí, se le practicarán exámenes para conocer el estado de salud y para saber si padece o no de demencia senil que le impida enfrentar a la justicia por el delito de genocidio. En otras noticias, entre ayer y hoy fueron presentados 2 amparos a favor de la inscripción del expresidente Alfonso Portillo ante la Corte Suprema de Justicia. Un recurso fue planteado a petición del partido político Todos, luego de que el Tribunal Electoral rechazara 3 veces la inscripción de Portillo como candidato a diputado, mientras que el otro fue planteado por el mismo expresidente al indicar que se le están violando los derechos de poder ser electo. La Corte deberá resolver en un plazo de 3 días, por lo que se podría dar en los próximos días una primera resolución. Ni traigo menos. Y el Movimiento Cívico Nacional lanzó la campaña en contra del reciclaje político, que consiste en no elegir nuevamente a diputados que llevan años en el Congreso o que actualmente están siendo señalados por actos de corrupción. La actividad se realizó en frente del Congreso y en ella se utilizaron fotografías de diferentes parlamentarios que buscan su reelección. El ciclo de los diputados hoy en día es el siguiente: se eligen por un partido, emiten o trabajan como legisladores por otro, y en año electoral o antes cambian de partido para garantizarse la reelección. Unos datos interesantes que les quisiéramos comentar es, por lo menos el 61% de los diputados busca la reelección, eso es 96 diputados de 158. Además, el 82% de los diputados han cambiado de partido. Eso quiere decir que 130 de los 158 diputados han cambiado de partido en la actual legislatura. ¿Qué vemos con esto? Que es un reciclaje político el que hay. Si uno le pregunta a un diputado cuál es la ideología o los principios del partido actual donde están, muchas veces no nos saben contestar. ¿Por qué? Porque se cambian por fines personales, por fines económicos, pero nunca por fines de nación. Eso es parte de lo que ocurre en las noticias. Hoy martes 4 de agosto. Vamos a ir a la pausa comercial. Alejandra Martínez está con nosotros y luego nos trae la información de lo que ocurre en el mundo y sobre todo la preocupación en la India a raíz de las torrenciales lluvias. Compañera, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Tal como tú lo indicas, volvemos con esta información.